Bueno, comencemos. Nos quedamos en este asunto de movimiento ondulatorio, un repasito, como siempre. ¿Sí? Decíamos que las ondas son perturbaciones en un medio físico, puede ser el agua, puede ser una cuerda, puede ser el aire. Esos primero los imaginamos en equilibrio y luego imaginamos que inducimos una perturbación y esa perturbación entonces se propaga en el medio. ¿Sí? Decimos que esas propagaciones u ondas, ¿sí?, son ondas viajeras y el concepto básico, al menos a como lo estamos viendo nosotros, es el concepto de un pulso, generar una sola perturbación y ver cómo se propaga en el medio. Asociado al pulso hay, por ejemplo, una velocidad, ¿sí? Se supone que, por ejemplo, en este caso de una cuerda, pues esa cuerda pues se estira, se induce una tensión sobre la cuerda, al mismo tiempo nos la imaginamos rígida y al mismo tiempo a lo mejor hay que imaginársela un poquito elástica para que se pueda inducir el pulso. De lo contrario, si es completamente rígida, pues no se induce. Digamos, sí se induce, pero tendremos que explicar un poquito más, ¿sí? Entonces, imaginémoslas un poquito elástica, como si fuera una liga, pero bastante rígida, ¿no? Y sobre todo esa parte de imaginársela como una liguita es para poder ver, por ejemplo, sus propiedades mecánicas. Entonces, pues, digamos, la cuerda entonces le inducen ustedes una tensión, le inducen una perturbación, se propaga el pulso y ese pulso, ¿sí?, viaja con una cierta velocidad y esa velocidad está dada por, ¿sí?, déjenme lo marco, ¿sí?, esta velocidad está dada por básicamente la tensión entre la masa por unidad de longitud de la cuerda. Entonces aparecen propiedades físicas, digamos, la propiedad física de la cuerda es que tiene masa y una cierta masa por unidad de longitud, una cierta, digamos, también densidad lineal de masa. Y aparece también lo que estamos induciendo en la cuerda, que es la tensión. Entonces, dadas esas dos características, ustedes inducen un pulso y ese pulso va a viajar con una velocidad determinada. Decíamos que pues, había ondas longitudinales, ondas transversales. Decíamos que no todos las funciones que describen al pulso, ¿sí?, como función de X y de T, no todas las funciones son características de una onda, no. Las funciones tienen que ser tales que sus argumentos, X y T, se combinen de la forma X menos BT o bien X más BT, ¿sí? Y eso representaría ondas que viajan en una dirección del eje X o viajan en la dirección contraria, ¿sí? Esto es pura física, puro de entender qué está pasando. Y eso vale tanto para pulsos longitudinales como transversales. Más que hay que ver quiénes son exactamente las funciones Y que conocemos como funciones de onda. En el caso de una cuerda, la función Y mide la altura,
¿sí? Con respecto al estado de equilibrio de la cuerda, mide la altura, el desplazamiento en la dirección vertical o perpendicular a la dirección del movimiento del pulso. Y luego, pues algo de la física de las ondas es de que, o de los pulsos en este caso, es que cuando los pulsos viajan y se encuentran anclados a un tubo o a una pared de manera fija, pues se reflejan, ¿sí? Y cuando decimos que la cuerda está amarrada de manera que no se puede mover, el punto de amarre, decimos que la onda se refleja, ¿sí? Por el lado contrario al que llega, digamos, si llega como en esta imagen por el lado en que la Y es positiva, se va a reflejar por el lado en que la Y es negativa. Decimos que se invierte el pulso, ¿sí? Pues llega de una forma y luego se invierte. Invierte su velocidad, pero además invierte el signo ¿sí? De su altura, de su Y. Primero trae Y's positivas, luego trae Y's negativas. Y luego viene el caso en el que el punto de amarre, pues es en realidad algo que se puede desplazar libremente en la dirección vertical, que es en la dirección que se induce el movimiento de los elementos de la cuerda. Y lo que ocurre es que cuando el pulso llega, ¿sí? Y se refleja, ¿sí? Pues la velocidad cambia de signo, viaja ahora en la dirección contraria, y la altura, en vez de cambiar de signo como en el caso anterior, mantiene su signo. Entonces, esas son las dos características en los puntos de reflexión. Y luego decíamos que qué pasa si, bueno, pues lo que tenemos en realidad es, en vez de un punto en el que se refleja la cuerda de manera absoluta, tenemos más bien como una especie de interfase, una especie de cambio de densidad en la cuerda, ¿sí? Que actúa pues como un punto de obstáculo ahí, actúa como una especie de obstáculo. Y lo que decimos es que la física de este caso es que en el punto en el que cambia la densidad de la cuerda, existe, ¿sí? Tanto transmisión como reflexión de la onda. Si se pasa de un medio menos denso a otro más denso, a una cuerda de menor densidad lineal a una cuerda de mayor densidad lineal, el pulso transmitido, ¿sí? Pues conserva su velocidad, es decir, su dirección de velocidad, y además conserva que el pulso, en este caso, que llega con alturas positivas, pues mantiene sus alturas positivas, es decir, por arriba del eje horizontal. Sin embargo, la parte que se refleja, pues se refleja por la parte de las alturas negativas, es decir, con respecto a la horizontal, pues se regresa por abajo la función de onda. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esto, pasar de un medio menos denso a uno más denso, hay reflexión y hay transmisión. En particular, la reflexión se da por debajo, o se invierte, digamos, ¿sí? El signo de la onda. Si llega con valores positivos, toma valores negativos. Si llega con valores negativos, toma valores positivos. Aquí nomás ilustramos un caso. Por el contrario, si se parte de un medio, si se viene de un medio denso a uno menos denso, lo que ocurre es que hay también tanto reflexión como transmisión, pero ahora la reflexión es como en el caso de si tuviéramos un nodo aquí, un punto de anclaje que se puede mover libremente, y entonces la onda que se refleja pues es como la onda original, ¿sí? Tiene sus H's positivas, ¿no? La función es positiva. Mientras que la transmitida es también, de hecho, sufre, más bien, tiene las mismas características,
sus H son positivas. Fíjense que en los dos casos, la transmitida conserva, ¿sí?, el signo con el que venía la onda. Si son H positivas, lecturas positivas o Y positivas, mantiene que son Y positivas, ¿sí?, en los dos casos de transmisión. Pero en la reflexión sí puede cambiar, cambia de signo, de hecho, dependiendo de si el medio en el que se inicia el pulso es más denso o menos denso que el medio en el que se va a transmitir. Bueno, nos faltó ver algo ayer que no quería ver en ese momento, quería ver la física general por lo pronto, pero déjenme ponerlo de una vez aquí, ya que estamos con las cuerdas. Esto está muy bien, ¿sí? Nos habla de la física de la reflexión y de la transmisión de ondas. Es todo esto que está aquí, todas estas imagencitas. No hay más que hacer, esto es lo que ocurre. Pero, pues las ondas pues no están solas normalmente. ¿Sí? Un pulsito, ok, de ahí lo podemos mandar. Pero, pues el punto es que las ondas interaccionan con otras ondas en el medio, o así como ven en este caso, interaccionan con otras cuerdas o con otros medios que a su vez pueden transmitir las ondas o parte de las ondas. En particular, por ejemplo, cuando hablamos de un pulso que va en una dirección, pues también podríamos generar pulsos en la otra dirección y ver qué les pasa cuando se juntan, ¿sí?, cuando llega un pulso a la posición del otro. Eso tiene que ver con algo que llamamos superposición, y es un principio de los más importantes en la física. Es un principio que, digamos, si no lo tuviéramos, simplemente no pudiéramos hacer lo que hacemos hoy. Yo no sé qué estaríamos haciendo, pero no sería lo que hacemos hoy en día. Resulta que este principio de superposición es el que da lugar a lo que conocemos como fenómenos de interferencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las ondas tienen una particularidad. Si ustedes inducen una onda, ¿sí?, en una dirección, y luego inducen una onda en la otra, en la dirección contraria, una onda viajando en la dirección positiva y otra en la dirección negativa del eje X, por ejemplo, pues es como se ve aquí, digamos, ¿sí? Es como se ve aquí. Una onda en una dirección y otra onda en la dirección de la otra. O un pulso, digamos, en este caso. Pues, ¿qué pasa cuando, pues ya francamente un pulso está encima del otro, ¿no? Decimos que se juntan los pulsos, pero ¿qué ocurre con...? Recuerden, las Y's, las funciones de onda, la Y de xt, es una función matemática que nos da la altura de la onda, ¿sí?, con respecto al eje X, ¿sí?, en todo punto y en todo tiempo. Pero ¿qué pasa cuando coinciden dos de estas funciones de onda? Bueno, pues el principio de superposición dice que en todo momento y en todo lugar, si ustedes conocen la forma matemática de una y de la otra onda, es decir, su función de onda correspondiente, lo que hay que hacer es sumar esas ondas. Se suman de manera algebraica, que es lo que dice aquí, que se traduce simplemente a que la onda total es simplemente la suma de una onda más la otra onda en ese punto y en ese tiempo. Ese es el principio de superposición. Y eso tiene unas implicaciones tremendas, pues a la hora de trabajar nuestras ondas. Y vamos a ver ejemplos de eso, de este principio de superposición. Ahorita lo importante es asimilar el concepto de que cuando dos ondas, ¿sí?, coinciden en el espacio y en el tiempo, cuando dos pulsos coinciden en el espacio y en el tiempo, se van a ver cosas como estas. No es ni una onda ni es la otra.
es la suma de las ondas, y entonces el perfil que vemos, como la forma de la onda que vemos, la onda resultante, pues no es ni una ni otra, pero se ve como que tiene elementos de una y de otra. Y la razón es porque las ondas se suman de manera algebraica. Lo que valdrían en una posición XY, una y otra, simplemente las sumamos y eso es lo que realmente se va a ver como la onda que vamos a apreciar. Fíjense que si vemos esta foto que tengo ahí encerrada, pues esa región, ¿cuál? O sea, ¿dónde está una onda y dónde está la otra? En realidad no lo podemos ver. Lo único que podemos ver es la resultante, ¿sí? O digamos, no ahorita, habría que hacer otro tipo de análisis que nos permitiría ver, entre comillas, cada una de las ondas. Pero el asunto es de que este principio de superposición lo suponemos válido y entonces podríamos como que distinguir a una onda y a la otra y cómo están contribuyendo a la onda total. ¿Sí? Podríamos hacer un análisis más completo. Pero el punto es ese. Siempre vamos a tener, en este caso, que la resultante de una onda, más bien de tener dos ondas o más, pueden haber ahí 1000 ondas, el principio de superposición dice, no te preocupes, agarra cada una de las ondas, párate en el punto que te interesa, XT, y simplemente ve cuánto vale la Y de cada una de esas ondas y súmalas. Y eso es lo que verías como el valor de la onda resultante en ese punto. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Y luego fíjense que en el caso de estos pulsos, pues vean cómo llegan, se juntan, pues forman ahí como una especie de onda máxima, ¿sí? Pero luego fíjense en la imagen final. Los pulsos como que se separan, como si se atravesaran, decimos. Como lo que este es uno de los fenómenos más raros, porque estamos acostumbrados, bueno, no raros, sino curiosos, porque estamos acostumbrados tal vez a que dos cuerpos colisionan y se quedan pegados o rebotan o cosas como esas. Esos son los cuerpos sólidos, ¿sí? Incluso hasta en líquidos, en algunos líquidos, ¿sí? Que tienen propiedades anormales, diferentes, digamos. Esto es, francamente, es como si luego no se vieran las ondas, como si una hubiera pasado sin sentir a la otra. Ya después de que los pulsos ya no están en el mismo lugar, digamos. Esta es la fenomenología, esto es bien curioso. Digamos que este pulso que va a la derecha, ese sigue y sigue y sigue, y si después le preguntaran a los si vio otro pulso en el camino, te va a decir, yo ni sé, yo estoy igualito, ¿sí? Como si no hubiera interaccionado con nada. Es una de las particularidades de las ondas, ¿sí? Entonces, digamos, y consistente con el principio de superposición. Pues ahorita es asimilar este concepto, luego ya lo veremos en el contexto de ondas de sonido. Podríamos verlo en el contexto de las cuerdas ahorita, pero bueno, nos esperamos en la parte de sonido porque ahí va a aparecer también junto con la transmisión de ondas en tubos, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo nuevo con respecto a la clase anterior. Pues traíamos toda esta física, fenomenología de las ondas, ¿sí? Le completamos con esto y luego, pues la idea era, o lo que planteamos ayer es de que hay una ecuación, cuando ustedes, en vez de generar un pulso, generan un tren de pulsos moviendo el generador de onda, ¿sí? Con una cierta frecuencia, lo que hay que hacer es resolver, bueno, resulta una onda que tiene ciertas características y decimos que aparece una ecuación diferencial que hay que resolver. Esa ecuación se le llama la ecuación diferencial de onda, cuyas soluciones, decíamos, son de la forma en las que son tales que el argumento de las funciones tiene que ser de la forma
X menos BT y X más BT. Y decíamos que la ecuación que resulta se parece mucho a lo que ya habíamos mencionado del movimiento armónico simple, excepto que ahora estamos hablando de las ondas, de la perturbación de un medio, y que hay varias formas de escribir esta ecuación que son equivalentes. Y son equivalentes porque en las cantidades que aparecen, ¿sí?, están relacionadas de una forma específica, pero digamos, aparece aquí lo que es la frecuencia angular, la rapidez de onda, la frecuencia de la onda y el número de onda, ¿sí? Además de intrínsecamente la velocidad de la onda, la velocidad a la que se propaga la onda, que es esa v cuadrada que aparece allí en la ecuación original, la ecuación de onda diferencial. Y como características visuales, digamos, como para entenderlo con dibujitos, en una onda de estas características, pues es un seno, eso tiene una forma de un seno o de un coseno, que es esto que está aquí, o el siguiente. Y la lambda se identifica como, por ejemplo, la altura entre dos picos consecutivos, o bien puede ser la profundidad entre dos de estos valles consecutivos. Eso es lo que llamamos la longitud de onda, o eso representa la longitud de onda. Y la A representa la altura de las ondas con respecto al eje X. Igualmente, el T o el periodo, ¿sí?, tiene que ver con el tiempo que toma completar un ciclo en este proceso. Por ejemplo, pasar de un mínimo al siguiente mínimo, de un máximo al siguiente máximo, o como se ve aquí, de un punto de la onda al punto equivalente, ¿sí?, de la onda en la siguiente, bueno, completar un ciclo partiendo de un punto arbitrario. Se parte de este punto y se completa un ciclo y se llega al punto equivalente. Todos esos tardan un periodo igual, que es el T o el tau. Y entonces esto ya nos da mucho para trabajar, junto con la física de la onda, con la ecuación explícita para el cálculo de la velocidad como la raíz del periodo entre la densidad de masa lineal. Nos da ya mucho para trabajar con las ondas. Y mucho de lo que hacemos es con ondas sinusoidales, que son el caballito de batalla, ¿no? Los modelos que entendemos primero para luego hacer cosas más complicadas. La física básica sale aquí. Bueno, si uno agarra, digamos, esta Y, que nos representa a una onda viajera, fíjense que no le ponemos fase, tiene un signo menos, entonces quiere decir que es una onda que viaja hacia la derecha. Recuerden que la Y representa, si estamos hablando de cuerdas, representa la altura de algún elemento de la cuerda en la dirección vertical, ¿sí? La onda va viajando en la dirección horizontal. Así como lo hicimos en el movimiento armónico simple, pues si tenemos la Y, la podemos derivar con respecto al tiempo y sacar la velocidad vertical. Y la podemos después derivar la velocidad y con respecto al tiempo nuevo y encontrar la aceleración en la dirección vertical, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace aquí? Es exactamente la cuenta que ya habíamos hecho para el caso del oscilador armónico, pero ahora nuestra Y representa, ¿sí?, este desplazamiento vertical, ¿sí?, perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. Y fíjense, nomás para complementar, que en ambos casos, para la velocidad y para la aceleración, se tiene o un seno o un coseno, que son funciones que oscilan entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, pero están acompañados de un coeficiente, ¿sí? Esos coeficientes van a ser las amplitudes o los máximos que puede adoptar la velocidad y la aceleración. En este caso, pues el máximo de velocidad y el máximo de aceleración son WA y W cuadrada A, ¿sí?, para esta
caso que tenemos de una onda senoidal. Pero todo sale de las mismas cuentas que hacíamos en el oscilador armónico. Les digo, por eso me importaba, ¿sí?, que viéramos primero el oscilador armónico, ver cómo se hacen las cuentitas, identificar las cosas poquito a poquito, ¿sí? Y aquí ya venimos simplemente pues a recordar, hacer analogías con eso, ¿sí? Bueno, ya está, digamos. Podemos hablar de velocidades y aceleraciones de los elementos de masa de la cuerda, ¿sí?, que se mueven en la dirección vertical y horizontal. Entonces, pensando en eso, y de que la cuerda, a final de cuentas, decimos, pues es eso, es un objeto que tiene masa, y está caracterizado por una cierta densidad de masa lineal, ¿sí? Pues resulta que si lo dibujamos, digamos, como esta imagen que está aquí, pues podemos identificar un elemento de masa de la cuerda típico que va a estar descrito por una ecuación como esa, ¿sí? Pero si ese es un pequeño elemento de masa, que le llamamos dm, ese elemento de masa va a subir y bajar, ¿sí? Y entonces, como es un elemento de masa físico, digamos, pues está sujeto a las leyes de Newton. Y por ejemplo, si va a tener una cierta velocidad en la dirección vertical, pues va a tener una cierta energía cinética, ¿sí?, que es eso que está allí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí?, la masa de ese elemento. Pues resulta que si analizamos la cuerda completa, podemos encontrar la energía cinética total. Y lo que resulta es este objeto que está aquí. Un medio de mu, W cuadrada, A cuadrada por lambda. Lambda, recuerden, es la longitud de onda. W es la frecuencia angular y la mu es la densidad de masa lineal, ¿sí? Entonces eso nos da como toda la energía cinética que tiene la cuerda. Pero, pues sabemos que los objetos, o digamos complementariamente, sabemos que los objetos pueden tener energía cinética y energía potencial. Este elemento de masa, pues resulta que, pues sí, efectivamente, tiene energía potencial. Y, de nuevo, como se está moviendo en la dirección vertical, fíjense, se mueve como si fuera un oscilador armónico, va y viene, va y viene, va y viene. Hay de hecho por ahí asociada, no lo estoy poniendo, pero hay una fuerza elástica, pues debido a la cuerda, que es un pequeño elemento de toda una cuerda que está ejerciendo fuerzas sobre este elemento de masa. Hay una especie de ley de Hooke que se aplica aquí. Entonces podemos trabajar la energía potencial de este elemento de cuerda y luego del total de la cuerda. Pues, ¿cómo hacemos el total? Pues integrando, después de tener todo para un elemento de masa. Y resulta que la energía potencial de toda la cuerda, pues de hecho, si se fijan, es el mismo término de arriba, ¿sí? La energía cinética y la energía potencial tienen, ¿sí?, una misma contribución a lo largo de toda la cuerda, ¿sí? Esto es especial de las ondas. Esto es curioso y es especial de las ondas. La energía cinética total y la energía potencial total de la cuerda son iguales. Y entonces, pues la sumamos y nos da la energía total de la cuerda. Y lo que podemos hacer es hacer el cálculo de la energía, entonces, que se transmite por la cuerda por unidad de tiempo. Entonces tendríamos que dividir entre un ciclo, ¿sí?, y al hacer esa cuenta nos queda esto que está aquí, porque recuerden, lambda sobre tau o sobre el periodo es la velocidad, ¿no? Entonces aquí aparece la velocidad. Entonces,
la potencia entregada por una cuerda, o que pasa por una cuerda, que podríamos utilizar en algún otro mecanismo, utilizarla para hacer trabajo, por ejemplo. La potencia es esta cosa que está aquí, de que depende de estos parámetros mu, omega, a y la velocidad de la cuerda. Y recuerden que la velocidad la podríamos calcular a través de la tensión y la densidad de masa lineal, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, es como una secuencia así muy lógica. Claro, hay que hacer cuentas en el camino, hay que hacer álgebra, hay que hacer un poquito de cálculo, ¿sí? Cálculo diferencial, cálculo integral, pero es de los sencillitos, digamos. Y los argumentos son, yo creo, claros, el caminito es más o menos claro, y si no, pues para eso estamos, para aclararlo, ¿sí? Yo estoy tratando de evitar las complicaciones matemáticas precisamente para ser un poquito más directo, pero resaltando las características principales. ¿Cuál es la característica principal? Que por ejemplo, la cuerda la podemos descomponer en elementos. Y a cada elemento ver sus contribuciones, en este caso, cinéticas y potenciales. Y ya que tengamos ese, hacemos la suma sobre todos los elementos de masa, que es el equivalente a hacer una integral, ¿sí? Y bueno, ya no hago las cuentas, no hago las integrales, nomás estoy poniendo los resultados que se obtienen ya después de los análisis o del análisis de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, estas son características de las ondas sinusoidales. Recuerden, tenemos toda la física que viene acá atrás, que nos habla de qué pasa con las cuerdas, con los pulsos, etc., ¿no? Y recuerden, estos son pulsos, estas son ondas ya sinusoidales, con formas muy, muy bien definidas, ¿sí? Estas que van y vienen, características de senos y cosenos. Y esto que está en esta transparencia es para esas ondas, para estas que están aquí, las que se describen a través de senos y cosenos. ¿Vale? Entonces ya está, pues esas son todas las características que podemos ver más, digamos, pero con esto tenemos para hacer bastantes cosas, ¿sí? Y en su libro, pues vienen varios ejemplos, algunos directos, de pues cómo encontrar ciertas cantidades o varias cantidades en los pulsos, en las ondas, ¿sí? Usando las ecuaciones pues, que les dan allí. Entonces, pues vamos a repasar un par de ellos para familiarizarnos. Yo no sé si alcanzan a ver, aquí salió muy chiquito. Pues digamos, viene en su libro. Y aquí lo que tenemos, de hecho nos regresamos hasta el movimiento armónico simple. Profe, Mande. yo tengo una duda. En Sí. lo anterior, ¿cómo afecta la gravedad? O sea, como tiene masa, me imagino que no sé si irá disminuyendo o será igual durante toda la trayectoria. Por ejemplo, la energía potencial, pero desde el punto de vista de la altura. Uh-huh. Sí, habría que tomarla en cuenta aquí. Esta parte no la tiene tomada en cuenta. ¿Sí? Aquí estamos suponiendo simplemente las propiedades elásticas de la cuerda y el hecho de que adquiere una velocidad, ¿sí? Cada elemento de masa. Fíjese que está aquí porque lo estamos queriendo ver vertical, ¿sí? Y nos imaginamos que hay un campo gravitacional vertical, pero imagínense que esta cuerda en realidad la coloca en una mesa, ¿sí? En una mesa usted puede inducir la misma onda y no está cambiando su distancia con respecto a la superficie de la Tierra, ¿sí? Que la masa estaría perpendicular o paralela, digamos, a la Tierra. Entonces esta onda, diríamos, es como una onda acostada, ¿no? Está sobre una mesa y estas serían exactamente las ecuaciones que estaríamos viendo. Ya si paramos la onda en la dirección del campo gravitacional,
Entonces sí, tenemos que considerar los elementos gravitacionales. Entonces aparece un término extra aquí que hay que considerar. Ya, sí, así como me lo explicó, se me hizo más fácil ya como visualizarlo. Pero bueno, igual en la mezcla habría fricción, ¿no? También. Correcto, sí, sí, sí. Este es el movimiento ideal. Sí. Sí, este es el movimiento ideal. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, es lo que decimos. Nos reducimos primero lo más que podamos a los casos ideales para entender cómo aparecen ciertas cosas, cuál es la fenomenología. Y luego empezamos a agregar otros elementos que sabemos que van a aparecer en fenómenos reales. Digamos, por ejemplo, cuando veíamos el oscilador armónico simple, pues un resorte moviéndose en una superficie horizontal, conectando a una masa, ¿sí? Interaccionando con ella y dándole este movimiento característico que llamamos el movimiento armónico simple. Pero ese lo complicamos después inmediatamente agregándolo o poniéndolo en la masa dentro de un contenedor que puede amortiguar el movimiento y sabemos que eso ocurre, ¿sí? Pero primero era establecer el sistema más sencillo, que era simplemente el sistema resorte masa. Y luego se va complicando. Aquí es lo mismo. La onda sinusoidal es como la más simple. Y luego le iremos complicando, pero todavía no llegamos ahí. Y de hecho, está más complicadito, no está tan directo. Entonces vamos aprendiendo cosas primero a este nivel. ¿Sale? Ok. Bueno, este es un ejemplo, si alcanzan a verlo, y si no lo pueden ver en su libro, ¿sí? De un bloque, decimos que aquí regresamos hasta la parte de movimiento armónico simple, un bloque de una cierta masa conectado a un resorte ligero. Si le dicen ligero es que hay que decir que no tiene masa, ¿sí? Un bloque de una cierta masa con respecto a un resorte ligero tiene una constante de fuerza, y les dan la constante de fuerza, y es libre de oscilar sobre una superficie horizontal sin fricción. O sea, todo ideal, para que no se les complique. El bloque se desplaza 5 centímetros desde el equilibrio y se libera del reposo, como en la figura, y es una figurita que es la misma que hemos visto. Un resorte comprimido, ¿cuánto? 5 centímetros. Y luego se suelta. ¿Sí? Entonces, en esas circunstancias, ¿sí? Es simplemente el oscilador. Es un objeto, el resorte, la masa, va a describir un movimiento armónico simple con una frecuencia dada por las